Hoy te platicaré del ataque en contra de 5 elementos de la Guardia Nacional en Zacatecas. Cuando viajaban a bordo de un auto particular, 5 elementos de la Guardia Nacional que estaban en su día de descanso fueron atacados a tiros en el municipio de Tepetongo, Zacatecas. En el lugar falleció un elemento federal y 4 resultaron heridos, pero de los agresores nada se sabe hasta ahora. En este video te platicaré de esa agresión y de los recientes ataques cometidos en contra de colaboradores y elementos encargados de la seguridad en la entidad. Bienvenidos al Caporal del 13 de diciembre, comenzamos. Cinco elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros en el municipio de Tepetongo, en Zacatecas, según ha confirmado el secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo Marín. Entonces, en ese orden de ideas, estimo yo que se pretendió llevar a cabo algo mejor un asalto, y en ese momento, pues, se resultó esa agresión. He de destacar algo, este hecho ocurrió el pasado domingo 11 de diciembre. Sin embargo, fue mantenido prácticamente en secreto por parte de las autoridades, o al menos sin mención alguna de manera oficial, hasta apenas ayer, cuando el secretario de Seguridad Pública del Estado fue cuestionado de manera directa y específicamente sobre esta agresión. Puesto que estos elementos iban viajando en un vehículo particular, iban de civil, iban de descanso, se trasladaban de un lugar a otro y en un momento dado los agredieron. Por consiguiente, como ellos no sabían que eran de la Guardia Nacional, no sabían si pertenecían a algún grupo policial, al ejército, en fin. Voy a dividir este tema, el del ataque, en dos partes. La primera, en lo que sucedió. La segunda, en lo que el gobierno del estado ha dicho, cree que ha ocurrido. Comienzo por los hechos, esos datos confirmados que no están a la interpretación. El pasado domingo, 5 elementos de la Guardia Nacional que transitaban a bordo de un vehículo particular por las calles del municipio de Tepetongo, cerca de los límites del estado de Jalisco, fueron atacados a tiros por civiles armados, quienes tras consumar la agresión pudieron darse a la fuga impunemente. Los elementos de la Guardia Nacional iban vestidos de civil a bordo de un auto particular debido a que estaban en su día de descanso. En la agresión resultaron 4 elementos heridos y uno de ellos falleció. Estos son los datos confirmados, estos son los hechos. Ahora entramos al terreno de las interpretaciones que han hecho las autoridades de Zacatecas. Al querer resolver la pregunta del por qué los mataron, por qué son elementos de la Guardia Nacional, si los mataron por el hecho de ser elementos de la Guardia Nacional, o porque pues fue por pura casualidad, porque en Zacatecas la inseguridad le puede afectar a cualquiera. Bueno, el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo Marín, quiso responder esta pregunta. El funcionario ofrece una conferencia de prensa semanal en materia de seguridad pública. Ayer la sorpresa fue que esta agresión no había sido mencionada por ninguna autoridad hasta que un reportero tocó el tema por primera vez. Le preguntó al secretario qué información tenía sobre esta agresión en contra de elementos de la Guardia Nacional. Aunque es la Fiscalía General del Estado de Zacatecas la encargada de investigar qué fue lo que ocurrió, así como el móvil del ataque, la identidad de los agresores, investigaciones que todavía siguen en curso, el secretario de Seguridad adelantó una conclusión de los hechos. Dijo que sí, los atacados eran elementos de la Guardia Nacional, pero que no fueron atacados por el hecho de ser elementos de la Guardia Nacional, sino que simplemente los atacaron cuando iban pasando por allí, como puede ser atacada cualquier persona en carreteras de Zacatecas. No, pues siguen siendo elementos, yo no estoy negando eso. Simplemente no debemos de tomarlo como una agresión. ¿Por qué? Porque pues iban vestidos de civil. ¿Quién sabía que eran de la Guardia Nacional? Todo el mundo pasa en esas áreas y de alguna manera pueden ser asaltados, agredidos por cualquier elemento que en un momento dado a lo mejor querían quitarles el vehículo que traían, como ha habido casos en los tramos carreteros, ¿no? Entonces no fue una agresión directa a la institución, sino simplemente a personas que viajaban en el interior de un vehículo automotor. Los reporteros entonces insistieron, ¿fue una agresión en contra de elementos de la Guardia Nacional? A lo que el secretario lo negó.
dijo que fue una agresión en contra de civiles porque los elementos de la Guardia Nacional no estaban en su día de trabajo. La postura del secretario se dio desde la perspectiva de que fue un ataque más como contra cualquier otra persona, pero que no fue una agresión dirigida a la corporación, a la Guardia Nacional. No, pues siguen siendo elementos, yo no estoy negando eso. Simplemente no debemos de tomarlo como una agresión. ¿Por qué? Porque pues iban vestidos de civil. ¿Quién sabía que eran de la Guardia Nacional? Todo el mundo pasa en esas áreas y de alguna manera pueden ser asaltados, agredidos por cualquier elemento que en un momento dado a lo mejor querían quitarles el vehículo que traían, como ha habido casos en los tramos carreteros, ¿no? Entonces llegó la pregunta obligada. Lo que pretende decir el secretario es que cualquier persona puede ser atacada y privada de la vida en Zacatecas. Esto fue lo que respondió. Pero el mensaje entonces es ese, que cualquier persona civil puede correr ese peligro hasta perder la vida en los caminos de Zacatecas. Bueno, pues lamentablemente hemos tenido asaltos en las distintas vías de comunicación que ingresan tanto del norte como del sur del estado de Zacatecas y que la cruzan. Lamentablemente hemos tenido. El secretario de Seguridad de Zacatecas plantea que ¿quién podría saber que en ese vehículo viajaban 5 elementos de la Guardia Nacional? Sin embargo, debido a que las investigaciones aún están en curso, no es posible concluir ni una cosa ni la otra. Que sí lo sabían, que eran elementos de la Guardia Nacional, o que no lo eran. Es decir, tampoco se puede descartar que los delincuentes hayan vigilado a sus víctimas y hayan decidido atacar precisamente en ese momento, en ese lugar, en el día de descanso de los elementos de la Guardia Nacional. Pero ¿por qué el secretario ha preferido anteponer la idea de que en Zacatecas pueden matar a cualquier ciudadano en la vía pública en cualquier momento, por encima de la idea de que en Zacatecas se mata a elementos de la Guardia Nacional? Saber lo que pasa por su cabeza no es posible, pero lo cierto es que el pasado 24 de noviembre fue asesinado en el estado de Zacatecas el militar de mayor rango que haya sido asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en este sexenio actual federal no había sido asesinado a nadie con igual o mayor rango del ejército que el general José Silvestre Ursúa Padilla, quien al momento de la agresión en su contra también era coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. El asesinato ocurrió en el municipio de Pinos, luego de que el general encabezó un operativo en contra de la policía municipal, la policía de Pinos, debido a que algunos de sus elementos estaban siendo acusados incluso de secuestro. Tras el operativo que se hizo en la policía, que llegó acompañado de cateos y revisiones, en Pinos se desató una serie de balaceras y ataques sorpresas. En uno de esos ataques fue asesinado el general. De hecho, el pasado 25 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina dando el pésame por este asesinato. Entonces hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Sobre este tema te traje este video a este canal, te muestro la imagen en pantalla para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube, en donde en este video, si bien te narro el ataque en contra del general, te platico también de las acusaciones que pesan sobre la Policía Municipal de Pinos, que detonó las balaceras en donde fue asesinado el general. Te dejo la liga de este video en la descripción de esta transmisión, por si quieres más detalles, quieres enterarte a detalle de lo ocurrido en aquella ocasión. Desde entonces, desde el pasado 9 de diciembre le fue tomada la protesta al nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, el recientemente ascendido a grado de general brigadier Leonel Alcaraz Alarcón, a quien te muestro ahora en pantalla. Está acompañado del gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal. Leonel Alcaraz fue ascendido de comandante a general apenas el pasado 20 de noviembre y menos de 20 días después fue nombrado el coordinador de la Guardia Nacional
en el estado de Zacatecas. Este nombramiento, esta toma de protesta ocurrió apenas un día después que en el municipio de Fresnillo, gobernado por Saúl Monreal, hermano del gobernador, fue asesinado el director del rastro municipal, Arturo Luna. Un funcionario del gobierno de Saúl Monreal fue asesinado, según informaron las autoridades, cuando se trasladaba a su trabajo. Así están las cosas actualmente en el estado de Zacatecas, un estado en donde la inseguridad toca hasta a los más cercanos colaboradores de los gobernantes, con un estado con la mayor cantidad de policías asesinados y que ahora está presentando casos de agresiones a elementos ya no municipales, ya no estatales, sino a elementos federales, y en donde las autoridades dicen, antes de que se concluyan las investigaciones necesarias, que allí pueden matar a cualquiera, pero no a los elementos de la Guardia Nacional. Recordemos el mensaje del gobernador David Monreal a unas horas del asesinato del militar de mayor rango que se ha registrado en lo que va de esta administración pública federal. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Quiero expresar mis condolencias y mi sincero pesar a la familia del general comisario José Silvestre Ursúa, quien perdiera la vida el día de hoy en la comunidad de Jaltomate de Pino, Zacatecas.